Concluye otra campaña más en la primera división del fútbol femenino español y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para dar las notas al rendimiento y ambiciones de cada uno de los grandes equipos de esta temporada 25-26 en la Liga F. Llega el cierre de la temporada y con ello la ilusión y determinación de hacer historia, de poder llegar a obtener la permanencia y además de ello consagrarte con un boleto a Europa, han representado grandes historias y el día de hoy tendremos la dura tarea de tener que calificarla, el definir cuál tan bueno, tan negativo, tan positivo ha sido el proceso de cada uno de los grandes equipos del fútbol español. Para ello, rápidamente tendremos en cuenta una calificación del 0 al 10, en el que con un margen del 0 al 4 encontraríamos un reprobado. Además de ello, un margen del 5 al 7, un aprobado por parte de un margen o un marcador más adelantado de cara al 7 al 8 encontraríamos un sobresaliente y además de ello de la calificación del 9 al 10 un excelente para poder llegar a conocer y entender mejor las calificaciones que trataremos de proponer en unos instantes. Además de ello, también antes de comenzar, nos gustaría invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, también si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar con un me gusta o compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, pasaríamos a definir rápidamente las historias de cada uno de los grandes equipos de la Liga F y para ello comenzaríamos destacando la zona baja de la clasificación en la que encontraríamos, perdonen, pequeños inconvenientes técnicos, a Levante Unión Deportiva, equipo que ya estaría en las últimas 3 jornadas de la temporada, matemáticamente descendidas. Un margen de un equipo que hace menos de 10 años se mantenía como uno de los equipos más dominantes del fútbol femenino español y en la última década un equipo realmente interesante a la hora de su premisa. En los últimos 5, un equipo que soñó constantemente con Europa y que vería con la consagración de otro gran equipo como Rayo, equipos muy interesantes de cara a los grandes o los más siempre reconocibles del fútbol español, destacándose también en el fútbol femenino. Y con ello la perspectiva de que por ahora la historia ha determinado que con un proceso deficiente en lo económico, grandes figuras y estrellas de primera división o de un gran nivel en la primera división, el sueño no ha sido posible de la permanencia. Con ello les calificaríamos con un 3 porque creemos que la plantilla tiene un gran potencial y varias de estas futbolistas demostraron tener lo suficiente para retener categoría, pero lastimosamente Levante Unión Deportiva como ente no lo ha demostrado. Con ello pasaríamos a destacar rápidamente al Ama Club de Fútbol, uno de los equipos más decepcionantes que hemos visto en los últimos años y además de ello no directamente por lo futbolístico, en él hemos encontrado a grandes futbolistas, una muy buena capacidad para ideas diferentes, pero la idea de que también su mercado de fichajes ha sido poco eficiente, su dinámica de política de juego bastante cambiante y además de ello, por lo que mencionábamos, decepcionante a la hora de un espacio en el que se ha monopolizado el sueño de grandes referentes, se ha eh, básicamente mantenido un espacio ya sea de nepotismo y de lastimosamente pocos valores para una institución que ha defendido a sus deportistas y a sus trabajadoras. Con ello, bueno, aunque no debería llegar a ser el caso, pues una temporada que nos deja poco que decir y beneficiar al Ama Club de Fútbol. Por ello pasaríamos a destacar rápidamente la temporada de Dutch Logroño, cuya calificación sería de 7, una calificación de 7 que parecía imposible de poder llegar a brindarles en las últimas 10 jornadas de la temporada, pero rápidamente el curso de la historia cambiaría en beneficio de las rojillas. Además de ello, el beneficio de una característica poco esperada, que futbolistas desde la zona del bloque defensivo pudiesen llegar a brindar de un Dutch Logroño mucho más dominante. De la mano de David Hernández, se siente que la salida de Alonso se demoró bastante y que tal vez una decisión rápida les hubiese beneficiado a una temporada más amena. Aún así,
Como siempre, el resultadismo puede llegar a pesar bastante en el deporte porque Alonso, recordemos, había reestructurado a Dudes Logroño en los últimos años con varios ascensos, 2 ascensos, y la dinámica de, gracias a su aportación, han podido llegar a brindar desde estar aquí el día de hoy. Con ello, la plantilla realmente muy suramericana de la mano de las Falfán, las Velasco y en general una rotativa importante para los momentos finales de la temporada con un nivel excepcional de Isina, de la mencionada Falfano, de futbolistas en la portería como María Miralles, que mostrarían un crecimiento importante y obtener la categoría a través de duelos directos. Le daríamos el beneficio de que no se esperaba este nivel tan importante en la segunda parte de la temporada, porque en general de cara a la pelea por el descenso, la verdad es que no hubo pelea por la salvación, por ello lo mencionábamos de esa manera. Fue pelea por el descenso al definirse en duelos directos y la oportunidad de que con el margen mínimo se hizo la diferencia, pero ello no desmerita el gran trabajo de estas grandes futbolistas y que puede llegar a cambiar un curso interesante para el fútbol femenino español. Con ello pasaríamos a destacar rápidamente a Sociedad Deportiva Eibar, cuya calificación sería de 5. Lo primero sería destacar que su gran objetivo temporada tras temporada es retener la categoría y cada vez se está haciendo con menos recursos, menos opciones para poder llegar a simplificar el rol de juego, pero aún así creemos que de cara a lo demostrado, por ejemplo, Iñaki Huecochea ha podido llegar a brindarnos de momentos interesantes para Sociedad Deportiva Eibar. El problema se centra que sigue siendo cada vez más una plantilla con el paso del tiempo muy debilitada y en las temporadas de conclusión y de cierre el equipo tiende a caer en demasía, se establece rápidamente en la media tabla, pero ya en las fases finales tiende a acercarse cada vez más a la zona de descenso y ello tarde o temprano, si no se puede llegar a encontrar una situación deportiva de evolución, puede llegar a representar lo que se ha visto en los últimos años para Real Betis Balompié, Villarreal, Sporting Huelva, Valencia y ahora Levante Unión Deportiva. Con ello tendrán que tener mucho cuidado de cara a esta característica, pero les damos el aprobado porque siguen teniendo márgenes de goleo deficientes, pero la oportunidad para tratar de seguir buscando soluciones y ello tiene mucho mérito. El problema se centra en qué tanto puedes llegar a golpear al cántaro antes de que se rompa. Con ello pasaríamos a destacar a Real Club Deportivo Español, cuya calificación sería de 5,5, una evolución interesante de consistencia para un equipo histórico en la competición y de ahí diríamos que nos brinda de algo más de color el poder llegar a aprobarles, ya que segunda temporada consecutiva con un margen pasivo de cara al peligro de descender, muy importante para un equipo como Real Club Deportivo Español, que las divisiones en el fútbol catalán puedan llegar a tener representantes de primer nivel destacadas para la evolución natural del proceso deportivo y que veamos a largo plazo más futbolistas que puedan llegar a poco soñar con ser parte de la primera división. El que hayan más equipos en diferentes regiones del fútbol español realmente beneficia y especialmente un equipo histórico como Español. En lo futbolístico no seríamos tan gratos al respecto. Se ha notado cierta deficiencia en el rol defensivo en comparación a la campaña anterior. Además de ello, teniendo en cuenta que si no era por ilusiones y que fue ni Brown básicamente regatease a 5 y pudiese llegar a rematar a puerta, el equipo tenía poca clarividencia de cara a la efectividad de goleo, pero sigue teniendo a futbolistas de primer nivel en la jerarquía y ello también sigue siendo muy interesante si logras retenerle en la medular con las Romina Salvador, la Sayona Franco, además de ello la Sana Torroda, una muy buena temporada en general para encontrar el equilibrio en el estándar de goleo. Además de ello, una gran irrupción, como siempre, beneficia al fútbol español en las divisiones juveniles con Ona Barradat, otra gran temporada de cara a una futbolista que no cumple siquiera los 25 años y con ello un margen eficiente para un español que, bueno, tendrá que seguir mejorando por la perspectiva de una temporada ambiciosa para el siguiente curso. Con ello pasaríamos a destacar rápidamente a Depor, cuya temporada sería calificada por nosotros por un margen de 6. Realmente un aprobado muy prometedor por la perspectiva de lo que vimos la temporada anterior. Un equipo que se salvaría con ciertos momentos de determinación, ganando con un gran juego de localía y además de ello la instauración de una medular fuerte. Ahora para esta campaña no solo hemos visto un nivel abismal de Ainhoa Marín, que básicamente pide primero convocatorias importantes para su selección, el no, bueno,
nos sorprendería demasiado, pero también la característica de una segunda parte del curso del proceso de Fran Alonso que se mantuvo estable y ello para Depor a través de su historia, lastimose respetuosamente hablando, es una buena noticia, lastimosamente el equipo en general en el rol institucional vuelve a haber algo más de ilusión, división masculina y femenina. Y ello también beneficia a que futbolistas interesantes como Esperanza Pizarro, Lucía Rivas, de cara a la rotativa, en general nos hayan dado una plantilla en la que se rotó bastante, se pudo llegar a encontrar una medular, como mencionábamos, pero más importante aún se pudo llegar a consolidar el tener algo más de gol. Diríamos que ello fue lo vital para entender la consistencia del equipo. Con ello, bueno, una temporada interesante. Se espera que pueda llegar a tener algo más de eficiencia a su estilo de juego, que pueda evolucionar, ya que al ser tan de fútbol directo, capacidad de remates y creatividad en zona del último tercio y en las demás tratar de sacrificarse en beneficio del equipo, ello puede funcionar 2 o 3 temporadas, pero si no das un margen añadido, será cada vez más difícil de respaldar. Aún así, una temporada de grato beneficio y con ello la calificación de 6. Con ello pasaríamos a destacar a Madrid Club de Fútbol Femenino, cuya calificación sería de 5. Estuvimos a punto de poder llegar a reprobarles, pero teniendo en cuenta que el equipo ahora mismo se entiende o se mantiene en un espacio en el que han decidido apostar por el retroceso y de las ambiciones en los últimos 2 años y en las últimas 2 temporadas para reestructurarse en varias composiciones de su infraestructura. Ello aún así nos ha dejado la misma idea de lo que hemos conocido en el equipo de Fuenlabrada en los últimos 3, 4 años. Estrellas de primer nivel, muy buenas oportunidades de mercado en Europa y la oportunidad de que estas oportunidades de mercado se revalorizan, salen a equipos de primera línea de cara a posiciones importantes en el fútbol europeo y mantienen la sostenibilidad de un equipo que, aunque suene normal, no tiene división masculina y ello realmente sigue siendo un margen de tarde o temprano nunca podrás llegar a obtener los beneficios económicos que sí puede llegar a lograr una institución formada de forma habitual y ello no tiene nada de desmeritorio, todo lo contrario, el que un equipo como este siga manteniéndose en primera división de forma tan habitual, sacando a tantas estrellas, futbolistas juveniles, futbolistas de primera división y en un gran nivel competitivo, sigue siendo destacable. El problema se centra en de nuevo la misma duda de quién pueda llegar a guiar este barco, porque si la pregunta y la respuesta es José Luis Sánchez Vera, en las últimas 3 temporadas y en las últimas 4, pues hemos visto simplemente un Madrid Club de Fútbol Femenino que retrocede de cara a la inercia. Con ello, muchas veces lo mencionamos, o avanzas con la oportunidad de evolucionar, o otros lo hacen por ti. Cualificación de 5, importante para el proyecto, para la sostenibilidad, al igual que la sostenibilidad de Badalona Women. Segunda temporada de cara al nombre y la reestructuración del equipo. Además de ello, primera temporada formando parte del ente multipropiedad del que ahora forman parte con trascendencia norteamericana, algo por supuesto importante para la capacidad de una plantilla más fuerte y deportivamente hablando más evolutiva, pero también interesante que por ahora nos ha dejado un equipo que en el margen defensivo ha demostrado sostenibilidad. En el transcurso del último tiempo se ha validado en un bloque defensivo realmente diferente al resto, un centro del campo que trata de avalar talento juvenil en el fútbol español y además de ello, como siempre, las Estefanía Vanini, las Elena Yulbe, que ayudan bastante a que cuando el equipo necesita gol o creatividad, está ahí. Con ello dependen mucho de la creatividad y los roles individuales, pero sigue siendo un equipo que ha ejecutado una muy buena temporada a largo plazo, líneas juntas, capacidad de juego directo, pero la idea de que de nuevo brinda una oportunidad de consistencia, algo que en los últimos 5 años pues no se ha logrado todo el tiempo. Con ello, un buen beneficio para la característica de que empiezan a tener algo más de ilusión en la línea ofensiva con Lice Chamorro, Inchar Pinillos y además de ello Irina Uribe, una muy buena oportunidad de la rotativa y la competitividad en este factor y que juntado con el buen bloque defensivo y la estructura como mencionábamos importante en lo creativo, hacen que Badalona Women se mantenga en la media tabla del fútbol femenino español. Y una muy buena temporada en general, hay que decir verdad. La verdad, el cambio de la temporada de cara al rol de la entrenadora nos mantenía con dudas, pero por ahora, en general, Marc Ballester demuestra que su renovación, hecha en las últimas semanas,
por ahora constata un Badalona que piensa en el futuro y el futuro es primera división. Con ello pasaríamos a hablar rápidamente de Athletic Club, cuya porcentaje sería de 5. Normalmente teniendo un equipo en cuenta un equipo que la temporada anterior sumaría su mejor margen de puntuación en primera división, además de ello una de sus generaciones más prometedoras y que para la segunda temporada daría la despedida a su anterior entrenador, una perspectiva de transición que parecía dolorosa, y así se demostraría en general. Futbolísticamente hablando, el equipo sigue dependiendo de los factores del balón parado o la dinámica de las acciones individuales en, por ejemplo, buscar en espacios donde las rivales no buscan, los remates lejanos o la capacidad de las segundas jugadas, un equipo altamente adaptativo. El problema sigue siendo en que es uno de los equipos más jóvenes y además de ello que alinea a mayor cantidad de jóvenes en la competición y ello, a pesar de que pareciese que lo estamos mencionando de forma de, negativa, es todo lo contrario. Sigue siendo un equipo que nos ha acostumbrado a un porcentaje de una plantilla con margen de edad no superior a los 21 años, se establezca en media tabla en primera división y haciendo un trabajo increíble a través del nivel de sus futbolistas. Por ello, creemos que al final no es justo el poder llegar a darles un reprobado, pero se siente que si no hubiese sido por las futbolistas que ya conocemos, que pueden llegar a dar el salto y comandar al equipo, futbolísticamente hablando, no se han encontrado soluciones y tendrán que demostrar que por ahora, bueno, con Lozada puede llegar a ser la siguiente gran generación de Athletic Club la continuidad de este proyecto. Caso contrario, pues el estar en media tabla y sufrir en esta zona no parece tampoco altamente negativo, pero como siempre la evolución representa competitividad y al no demostrar competitividad también será difícil retener a varias de tus grandes figuras. Con ello pasaríamos a destacar rápidamente a Sevilla con una calificación de 6,5. Estuvimos a punto de darles el 7 si no hubiese sido por su juego de visita. No puede llegar a ser que en una segunda temporada de la mano de su entrenador el equipo siga brillando y destacando en el juego de localía, siendo tan dominante, demostrando tantas capacidades de básicamente salir a apostar, a romper el partido y que aún así el equipo no pueda llegar a ser tan dominante en el juego de visita. Se siente también interesante la dinámica de futbolistas como Fatoumata Kanté, que han podido llegar a brindar de equilibrio a la línea ofensiva al suponer más gol. Además de ello, más competitividad con Lucía Moral, Wifi, y además de ello de Andrea Álvarez por parte de la seleccionada chilena, algo que también brinda perdón, guatemalteca. Además de ello, que brinda la idea de que con oportunidades de mercado y una rotativa fuerte, además también el factor de futbolistas de primer nivel de la división, Esther Suyastres o por ejemplo Rosa Márquez, el equipo todavía vuelve a encontrar buenas oportunidades, además de la oportunidad de encontrar beneficio de una futbolista de la casa, Inma Gavarro, para la primera parte de la campaña, que ayudó mucho en el estándar de gol y con ello una temporada que de nuevo brilla, destaca el equipo a través de sus roles diferenciales y una temporada de 6,5. No le damos el 7 porque creemos realmente que es un equipo que se le puede exigir más y, ¿por qué no? Aún así demostrar una gran temporada. Con ello pasaríamos a destacar rápidamente a Granada, cuyo marcador y clasificación sería de 8. La labor de Irene Ferreras a cargo de este equipo ha sido realmente sobresaliente, simplemente viendo las cifras, porque ha superado el margen de el mejor récord de Granada en beneficio de goles en contra. Ello básicamente desarrollado a través de más de 36 goles sufridos esta temporada, pero la campaña anterior se rompería el récord. Con ello demuestra básicamente la traducción de que con la salida de Arturo Ruiz se esperaba una transición difícil y la transición difícil se ha mantenido en un Granada que busca un bloque más estructurado en lo defensivo, pero que a través de ello Irene Ferreras ha mantenido una muralla fuerte y la posibilidad de que Granada volviese a ser competitivo. Por supuesto, ello a través de un fútbol más pragmático, de más velocidad y además de ello, para la segunda parte de la temporada, con la efectividad de las transiciones con sus carrileros, algo muy positivo para el equipo ya que a la hora de no tener tanta afluencia de goleo, han buscado el poder llegar a ser más dominantes en la afluencia en el último tercio y esta evolución táctica no solo beneficiado a la mejor puntuación de Granada, superada la temporada anterior y de nuevo vuelto a superar, con una perspectiva interesante para un equipo que ya sigue estableciéndose en la media tabla y en la tabla alta de la clasificación, algo difícil de asimilar, pero que de nuevo hace que este Granada siga valiendo la pena
ver en primera división, un gran equipo. Con ello pasaríamos a destacar rápidamente a Costa de Tenerife, cuya calificación sería de 8, uno de los equipos más atractivos de ver esta temporada, un margen muy difícil de cara a la salida de Eder Maestre y la llegada de su nuevo entrenador, pero aún así la perspectiva de que aunque les ha costado el seguir validando una idea clara de juego con Geray Martín, que pueda llegar a ser más evolutiva, el equipo ha mantenido buenos porcentajes de cara al margen de goleo, muy difícil de asimilar, especialmente porque llegaban de romper récords de goleo la temporada anterior y con varias de sus estrellas fuera. De ahí el paso hacia adelante de futbolistas como Natalia Ramos, de Carlota Suárez y de Inche Pérez de cara al gol. Además de ello, una medular fuerte a través de la Selva Verges y las Aydara Garballo, las Alexandra Zaremba, realmente nos dejaron una plantilla mucho más dominante en lo competitivo para este Costa de Tenerife. Y de ahí, bueno, la idea de que, por ejemplo, a pesar de que rotó bastante en la zona de la portería, muy buen nivel cuando se necesitó. Además de ello, de las Claudia Rodal Blanco, que, bueno, ya se siente que sigue siendo una rotativa fuerte. Y veremos si este equipo podrá llegar a, primero, seguir reteniendo esta medular, ya que temporada tras temporada sufre, pues, de que se le desarme el conjunto debido a que cuando destacas, pues otros quieren tu valor y tu añadido. Con ello, una gran temporada y por ello les calificaríamos con 8. Más adelante pasaríamos a destacar rápidamente a Atlético de Madrid, cuya calificación sería de 4,5. Primero, por el potencial de la plantilla y lo demostrado hasta ahora. El equipo esta temporada ha podido llegar a marcar 61 goles y además de ello sufrir solo 35. Ello también interesante en el momento en el desarrollo de este análisis, que cabe la pena destacar que no está hecho en el cierre de la campaña en su jornada 30 debido a problemas con el calendario. Lastimosamente no podríamos llegar a esperar a la última jornada para dar las calificaciones, pero realmente creemos que no cambiaría la perspectiva de, por ejemplo, un Atlético de Madrid que evolucionó en el margen de goleo, que básicamente nos demostró que los fichajes instaurados en la primera y la segunda parte con dos diferentes entrenadores demuestran que el nivel estaba ahí y que han sido buenas decisiones, pero que no se ha encontrado la forma de validar el potencial de Atlético de Madrid y con muy buenas oportunidades de cara a duelos directos y además de ello la satisfacción de que eras el equipo con mayor capacidad de cara a la apertura del marcador, también se ha sentido que eres el equipo más deficiente a la hora de controlar los partidos y ello a la comparación de ciertos equipos que mencionábamos antes, como, perdón, son tantos equipos que básicamente para no perdernos y acelerar un poco el análisis, el equipo con mayor cantidad de partidos en el que ejecutabas la apertura del marcador y te remontaban. De ahí una poca capacidad de controlar, ser dominante y ello nos deja a una plantilla con mucho renombre, con futbolistas de primer nivel, pero la idea de siempre tener que esperar a que el equipo dé el paso hacia adelante y todavía no lo han dado, pero se siente que tarde o temprano lo pueden llegar a dar y simplemente es poder llegar a ajustar ciertas tuercas para que el equipo no sienta el peso de participar en Europa, no sienta el peso de una rotativa no tan convincente, no sienta el peso de no poder llegar a encontrarse dominante en el campo, porque en general a través de los momentos de brillantez se siente que tarde o temprano si se cree en este Atlético de Madrid, puede el equipo lograr cosas muy importantes porque esta temporada llegó a fases eliminatorias en Europa, llegó a una final de la Copa de la Reina y en general demuestra que hay mucho que rescatar del equipo, pero de nuevo necesitan una opción para encontrar evolución y consistencia, algo que sí ha podido llegar a lograr la Real Sociedad de Fútbol con un marcador y posibilidad de sorprender constantemente esta temporada. De ahí les calificaríamos con un 9 esta campaña, uno de sus mejores márgenes de puntuación en su historia, uno de los mejores márgenes de goleo en su historia también, además de ello con una segunda parte de la temporada sin contar con una de sus grandes referentes en Naimabe de cara a su culminación de sesión en Bayern München. Con ello, aún así la temporada podría llegar a validarse de nuevo de la mano de Arturo Ruiz al equilibrar al equipo en la segunda parte con algo más de incursión de goleo. Y de nuevo debemos destacar que básicamente Claire Labogués es la gran referente de la selección de Blue de nuevo, una gran futbolista y que con un segundo paso y más protagonismo dio el impulso para que con la Cecilia Marcos, las Incha Guiguren se pudiese llegar a validar con las Lucía Pardo, un equipo que
no tuviese este gran crecimiento goleador, pero uno sí redituable. Y además de ello, la efectividad del centro del campo y un gran trabajo del bloque defensivo en general nos demuestran que se sintiese natural que era la primera temporada de Ayarra Aguirre Zabala y aún así básicamente se ha convertido en una de las grandes estrellas de la competición. Primera temporada en la portería por parte de, me estoy olvidando su primer nombre, perdonen, Julia Rula, y con ello, bueno, en general una muy buena capacidad de cara a su edad, realmente increíble, solo 20 años, titular en la Real y una guardameta ya de primer nivel, altamente destacable todo lo desarrollado, con ello una calificación de 9. La verdad es que era muy difícil no pedirle a la Real Sociedad todo lo que han logrado, con ello una calificación de 9 porque lo han hecho realmente bien esta temporada, su capacidad de juego. Por ello pasaríamos a destacar a Real Madrid, cuya calificación sería de 4,5 y ella se explica claramente en uno de los análisis que hemos hecho en el transcurso de esta temporada. Es mala la temporada de Real Madrid, cuyo enlace trataremos de dejar en la descripción de este resumen y además de ello también trataremos de dejar en las tarjetas de YouTube, tratando de recordárselo a nuestros editores. Pero lo importante de ello era lo que representaba la trascendencia de ese análisis. Y en ello explicábamos que el equipo no solo acometía un impasse de cara a la evolución, ya que representaba una temporada de desevolución, la primera en los últimos 4 años, y especialmente de desevolución en el margen de goleo. Las decisiones a la hora de poder llegar a promover una plantilla eficiente en el estándar ofensivo realmente entendieron que se encontraran tantas decepciones de esta campaña, que no se pudiera llegar a encontrar una medular fuerte y que no se pudiesen llegar a encontrar soluciones claras. Y ello, aunque también habla de la gesticulación y de los momentos, perdón, de el desarrollo de la gestión, no sé por qué siempre se nos viene gesticulación a la mente la palabra, directamente no es tan negativa la gestión del entrenador, aunque sí tuvo que ver con el trascendente momento de Real Madrid de cara pues una temporada decepcionante. Aún así nos deja que las decisiones deportivas a la hora de no renovar de forma clara la plantilla, en no renovar a referentes que darán una despedida a este Real Madrid y básicamente prepararse para otra campaña en la que prometes ficharás a grandes referentes, pero la misma duda estará. ¿Tendrán una ideología, una figura futbolística a la que atenerse o simplemente el Real Madrid institucional que vemos temporada tras temporada en el fútbol español, no sea, ya sea solo masculino o también femenino? La idea de que con las mejores estrellas del planeta es suficiente y las mejores estrellas de la división y que el rol del entrenador puede cambiar constantemente en beneficio de la grandeza del Real Madrid. Tarde o temprano tiene que haber una ideología deportiva constante, caso contrario, pues seguirás sufriendo goleadas ante tu acérrimo rival de forma bastante humillante. Por ello pasaríamos a destacar, lastimosamente tenemos que ser duros con Real Madrid, porque no se centra simplemente estas calificaciones de hablar mal de un equipo. Al final somos simplemente periodistas sentados en una silla a kilómetros de distancia. No ganamos nada directamente al hablar mal de un equipo, pero es la idea de cuando se puede llegar a encontrar evolución, se debe llegar a encontrar a través de la idea de compromiso y de ideas claras, y Real Madrid no ha demostrado esto en la última temporada para definir el por qué somos tan tajantes al respecto. Por parte de Fútbol Club Barcelona, su calificación sería de 9,8, a punto del perfecto. ¿El por qué no le damos perfecto? Bueno, básicamente porque no marcaron 50 goles más. Eh, haciendo un poco de broma, ha sido una temporada increíble. La capacidad de poder llegar a encontrar dosificación en la plantilla, ideologías de juego constantemente ambiciosas, un equipo cuyo colectivo cuando le pidió dar un paso hacia adelante a las futbolistas importantes, no solo dieron el paso hacia adelante, sino encontraron uno de sus grandes niveles y potencial como futbolistas profesionales. De ahí la propuesta de que no tenías tanta consistencia a través del nivel de las problemáticas físicas y las lesiones de toda la temporada. Aún así han validado que el valor de la casa, de la Masía, sigue brindando de ilusión al equipo y de las oportunidades de grandes futbolistas jóvenes que prometen no solo ser el futuro de Fútbol Club Barcelona, sino su presente. Y además de ello, todos estos beneficios instaurados con una muy buena política táctica y, por supuesto, ello muy beneficioso, pero también al tener a Patricia Guijarro, a Alessia Putellas, a Caroline Graham Hansen y a Eva Payor,
todo se sintió mucho más fácil de hacer en un impulso para Fútbol Club Barcelona en momentos clave. De ahí el clásico, un enfrentamiento clave ante el Atlético de Madrid, duelos en la zona baja y prometedores enfrentamientos de tú a tú ante la Real Sociedad. Nos dejaron a un equipo altamente interesante que pudo seguir creciendo por 30 jornadas y con ello su calificación simplemente sería de alta excelencia, 9,8, y con ello una temporada que concluye en la que vuelven a hacer historia. Más de 121 goles, una diferencia abismal, 124, más de 124 esta temporada y solo 8 goles sufridos esta campaña. Realmente simplemente algo diferente al resto. Y de ahí la campaña 25-26 en la Liga F concluye. Como siempre, nos gustaría poder llegar a saber su opinión de cara a estas notas, si concuerdan con nosotros o además de ello, cuál sería su nota de cara a ciertos equipos, ya que como siempre su opinión es la más importante para nosotros y nos encantaría poder llegar a leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un interesante cierre de campaña y además de ello un excelente día. Nos despedimos esperando poder llegar a volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.